Bueno, vamos a trabajar ahora con las técnicas para la recolección de datos en investigación. Vamos a analizar algunas técnicas muy propias del método cuantitativo, otras del método cualitativo, aunque en realidad una técnica podría servir para los dos enfoques. Vamos a iniciar con el enfoque cuantitativo. Vamos a empezar con la entrevista. Una entrevista consiste en una comunicación establecida entre dos o más sujetos, con el fin de obtener información de un determinado tema. Al respecto, Gómez indica que un entrevistador visita a la persona que tiene la información y la obtiene de ella a través de una serie de preguntas que vienen planteadas en un cuestionario o boleta en la cual se anotan las respuestas. Con este concepto lo que debemos de comprender es precisamente eso, ¿verdad? Que la entrevista es una comunicación, es un proceso de diálogo que se realiza entre dos o más personas con el fin de ir investigando y obtener información sobre un tema, ¿verdad? Por lo general, la entrevista es la técnica y donde vamos a apuntar o donde vamos a registrar la información es el instrumento, y ahí es donde aparece el instrumento que más se usa en la entrevista, que es el cuestionario, ¿verdad? Ese conjunto de preguntas que nos permite precisamente como instrumento llevar a cabo la entrevista. Existen diversos tipos de entrevistas. A continuación se va a trabajar con algunos de ellas. Muy bien. Por ejemplo, tenemos la entrevista personal. Dice que el investigador efectuará a esta persona una serie de preguntas previamente escritas en un cuestionario o boleta, donde se anotarán las respuestas correspondientes. Este procedimiento, que se conoce con el nombre de entrevista personal, permite obtener una información más veraz y completa que la que proporcionan otros métodos, debido a que al tener contacto directo con la persona entrevistada, el entrevistador podrá aclarar cualquier duda que se presente sobre el cuestionario o investigación. Entonces la entrevista personal la realizamos precisamente realizándole las preguntas personalmente al sujeto de investigación, ¿verdad? Existe la entrevista estructurada con un cuestionario o guía que está preestablecido, y la no estructurada, que resulta ser espontánea. En este sentido, realmente yo siempre he considerado que la entrevista no estructurada no es tan espontánea en realidad, porque uno lleva, aunque sea en una hojita de papel, anotado los principales temas con los cuales uno quiere desarrollar la entrevista, ¿verdad? Entonces en realidad sí tiene que ser una guía, un guión. Pero bueno, la diferencia entre una entrevista estructurada y no estructurada es que la estructurada sí tiene un cuestionario debidamente planeado y es el que vamos a aplicar. Otra ventaja es la posibilidad que tienen los entrevistadores de adaptar el lenguaje de las preguntas al nivel intelectual de las personas entrevistadas. Esto es sumamente importante en la entrevista personal. Ya uno utiliza un cuestionario que previamente está diseñado, pero en el momento de aplicar el cuestionario uno descubre que hay algunos temas, algunos conceptos que el entrevistado no comprende. Entonces, a medida que el entrevistado va realizando las preguntas, también vamos aprovechando para explicarle o aclararle conceptos, y eso permite obtener una información más oportuna. Una de las ventajas de este método se debe a que si el entrevistador no obra de buena fe, oiga qué desventaja, ¿verdad? Si no llevamos buena fe, si no somos objetivos y no tiene un entrenamiento adecuado, puede alterar las respuestas por las personas entrevistadas, ¿verdad? Esta es la gran desventaja de la entrevista personal, y es que de alguna manera nosotros vayamos más allá de simplemente aclarar dudas y empezamos a inducir las respuestas en la persona, ¿verdad? Lo vamos guiando para que conteste lo que nosotros queremos, y eso es precisamente lo que no se debe dar en una entrevista personal. Otra desventaja de la entrevista personal es su alto costo, ya que resulta bastante costoso el entrenamiento
de los agentes o entrenadores y los supervisores de estos, sobre todo si se trata de una investigación extensa o a gran escala, ¿verdad? Por ejemplo, como el censo nacional, que hubo que preparar a muchísimas personas para poder realizarlo. Preparación de la entrevista. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta para preparar la entrevista antes de ir a hacerla? 1. Determinar la posición que ocupa la organización en el futuro entrevistado, sus responsabilidades básicas, actividades, etcétera, ¿verdad? O sea, tenemos que tener claro que nosotros vamos a hacer una investigación, una tesis de la Universidad Metropolitana Castro Carazo o de la universidad que sea, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la información que vamos a obtener de alguna manera puede ser utilizada también por la universidad. Además, la posición que va a tener la empresa que nosotros vamos a visitar también. 2. Preparar las preguntas que van a plantearse y los documentos necesarios, esto en caso de ser una entrevista estructurada, ¿verdad? O sea, hay que sentarse a preparar las preguntas, a diseñar un cuestionario. 3. Elegir el lugar donde se va a realizar la entrevista con la mayor comodidad posible, ¿verdad? Eso es muy importante. Ir a la empresa previamente y analizar cuál es el mejor momento para aplicar la entrevista y en qué lugares podemos hacerlo. 4. Hacer la cita con la debida anticipación. Aquí tiene que ver mucho la planeación y el valor de la puntualidad, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta que las empresas tienen ciclos productivos y que no podemos estar interrumpiendo esos ciclos productivos a cada instante, todos los días, para poder obtener información. ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta para ya conducir la entrevista? O sea, ya en el momento en que estamos realizando la entrevista. Primero, explicar con toda amplitud el propósito y el alcance del estudio. Esto tiene que ver con la honestidad, por supuesto, ¿verdad? Explicarle a las personas que toda esa investigación forma parte de una tesis, ¿verdad?, del estudiante, que la información va a ser utilizada para ser analizada ante un tribunal, que se garantiza que se respeta siempre el anonimato de las personas, ¿verdad? Ser muy honesto con el propósito de la investigación. 2. Explicar la función propietaria como analista y la función que se espera conferir al entrevistado, ¿verdad? O sea, que nosotros somos los entrevistadores, somos los analistas, los que vamos a analizar la información, y que ellos también pues tienen un papel fundamental como entrevistados, que son las fuentes de información. 3. Hacer preguntas específicas, preguntar solamente un aspecto para obtener respuestas cuantitativas y válidas, ¿verdad? Eso es fundamental. Tenemos que realizar preguntas de solo un aspecto. Muchas veces los cuestionarios pierden la validez por eso, ¿verdad? Aparecen preguntas como: ¿considera usted que la empresa planifica y controla sus operaciones? Esa pregunta está inadecuadamente redactada porque se pregunta por planeación y control al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces hay que hacer una pregunta solo de planeación y otra de control. 4. Evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas, subjetivas y actitudes similares, ¿verdad? O sea, realmente tenemos que preguntar lo que realmente nos interesa en la investigación. Evitar el cuchicheo y las frases carentes de sentido, ¿verdad? Muchas veces empezamos a realizar la entrevista y empezamos a conversar de un montón de cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Entonces aprovechar el tiempo. 6. Ser cortés y comedio, absteniéndose de emitir juicios de valor. Aquí tiene que ver la objetividad, ¿verdad? Explicar objetivamente lo que la persona no comprende y limitarnos nada más a eso. 7. Conservar el control de la entrevista, evitando las divagaciones y los comentarios al margen de la cuestión, ¿verdad? No salirnos de lo que realmente estamos haciendo. 8. Escuchar atentamente lo que se dice, guardándose de anticiparse a las respuestas, ¿verdad? No nos podemos adelantar, no podemos irnos adelantando a lo que las personas nos quieren contestar. Tenemos que esperar, escuchar que ellos nos contesten e ir registrando. Bien. Secuela de la entrevista. ¿Qué va a pasar después de que realizo la entrevista? Bueno, hay que escribir los resultados, por supuesto, ¿verdad? Ya los vamos a traer en el cuestionario, pero hay que escribirlos, hay que organizarlos. Entregar una copia al entrevistado, esto se solicita siempre, ¿verdad? Solicitando su conformación, corrección o adiciones, ¿verdad? 3. Archivar los resultados de la entrevista para referencia y análisis posteriores. Muy importante archivar las entrevistas. Vamos a ver ahora
un poquito vamos a comparar la entrevista estructurada con la no estructurada, ¿verdad? La entrevista estructurada dice que utilizan preguntas estandarizadas. El formato de la respuesta para las preguntas puede ser abierto o cerrado. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Las preguntas abiertas y cerradas. Entonces la pregunta estructurada es la que utiliza el cuestionario, ¿verdad? En cambio, la entrevista no estructurada dice que no necesita tener por anticipado las palabras ni las preguntas, ¿verdad? Aunque sí se recomienda que por lo menos se tenga un guión, ¿verdad? Vamos a ver algunas ventajas de la entrevista estructurada. Dice que asegura la elaboración uniforme de las preguntas para todos los que van a responder. Eso es muy importante, ¿verdad? O sea, nos garantizamos que a todas las personas le vamos a preguntar lo mismo. Es fácil de administrar y evaluar, claro, porque si nosotros ya llevamos un cuestionario, podemos hacerlo hasta grupal. Reunimos un conjunto de personas, le damos un cuestionario a cada uno y esto agiliza más, ¿verdad? Es más fácil de administrar. Una evaluación más objetiva, tanto de quienes responden como de las preguntas, como de las respuestas a las preguntas, ¿verdad? Es más objetivo a la hora de analizar. Se necesita un limitado entrenamiento para aplicar un cuestionario o una entrevista con cuestionario y resulta en entrevistas más pequeñas, ¿verdad? El cuestionario se aplica mucho en entrevistas pequeñas, pero también a gran escala porque permite agilizar, ¿verdad? Sobre la entrevista no estructurada, alguna de sus ventajas es que el entrevistador tiene mayor flexibilidad al realizar las preguntas adecuadas a quien responde, ¿verdad? O sea que podemos ir haciendo preguntas tomando en cuenta a la persona, ¿verdad? Entonces si tenemos un misceláneo le preguntamos algunas cosas, si tenemos al contador le podemos preguntar otras. El entrevistador puede explotar áreas que surgen espontáneamente, ¿verdad? Entonces ahí, durante la entrevista no estructurada, que sí tiene que ser personal, esto es muy importante, una entrevista estructurada tiene que ser personal, pueden ir surgiendo diferentes temas que no estaban planeados, pero que nos interesan y podemos ir ampliando la investigación. Puede producir información sobre áreas que se minimizaron o que no se le dieron la importancia o que no fueron importantes, ¿verdad? Entonces esas son las ventajas de la entrevista estructurada y la no estructurada. Dentro de las desventajas que tiene la entrevista estructurada, podemos citar que tiene un alto costo de preparación. Pero sobre todo si es una entrevista a gran escala, como les decía antes, como un censo nacional. Realmente el costo al hacer una tesis de una entrevista estructurada es que hay que sentarse a planear el cuestionario y que luego tenemos que fotocopiar, ¿verdad? Varias copias de ese cuestionario para poderlo aplicar a las personas. Entonces en realidad el costo en una tesis de una entrevista estructurada no es tan alto. Los que responden pueden no aceptar un alto nivel en la estructura y en el carácter mecánico de las preguntas, ¿verdad? O sea que aquí podemos hablar de que la persona no comprenda la pregunta, ¿verdad? Porque al nivel de su preparación académica no es muy alta, no tiene una alta escolaridad y entonces no comprende las preguntas. Un alto nivel en la estructura puede no ser adecuado en todas las situaciones, ¿verdad? Esto vuelve a enfatizar en lo mismo, preguntas muy elevadas o una estructura muy complicada del cuestionario puede minimizar los resultados. El alto nivel en las estructuras reduce responder en forma espontánea, así como la habilidad del entrevistador para continuar con comentarios hacia el entrevistado, ¿verdad? O sea, que la entrevista estructurada se basa en un cuestionario y no nos debemos salir del cuestionario, ¿verdad? Muy bien, veamos algunas de las desventajas de la entrevista no estructurada. Dice que puede utilizarse negativamente el tiempo, tanto de quien responde como del entrevistador. Claro, porque como no está planeada, como no llevamos un conjunto de preguntas, se nos puede salir muchísimo el tiempo en la entrevista no estructurada. Los entrevistadores pueden introducir sesgos en las preguntas o al informar los resultados, ¿verdad? O sea que nosotros, los que vamos a llevar a cabo la entrevista, podemos empezar a influir en las personas para que nos contesten lo que queramos. Puede recopilarse información extraña que no nos sirve prácticamente de nada.
El análisis y la interpretación de los resultados es muy largo y es muy difícil de realizar. Por lo general lo que se hace son análisis cualitativos y toma tiempo extra recabar los verdaderos hechos de la entrevista, ¿verdad? Cuesta mucho sacar esa verdadera intención que se tenía de la entrevista. Continuamos y vamos a hablar del cuestionario por correo, ¿verdad? Seguimos dentro de la gran técnica. ¿Cómo se llama nuestra gran técnica? La entrevista. Esa entrevista puede ser estructurada, o sea, que tenga un cuestionario, o puede ser no estructurada, que no tenga cuestionario y que se realice en forma espontánea. Si la entrevista es estructurada, tiene que existir un cuestionario, y ese cuestionario se puede hacer, como vimos antes, como una entrevista personal, o ahora vamos a ver que ese cuestionario puede ser enviado por correo. Hace unos años era por correo postal y ahora puede ser por correo electrónico, pero hay que tener cuidado porque siempre existe el peligro de que la gente no nos conteste o nos devuelva el cuestionario. Dice que consiste en enviar por correo el cuestionario acompañado por el instructivo necesario, dando en este no solo las instrucciones pertinentes para cada una de las preguntas, sino también una breve explicación del objeto de la encuesta con el fin de evitar interpretaciones erróneas, ¿verdad? O sea, enviamos el correo con todas las instrucciones para que nos las contesten. Una de las ventajas es que tiene un costo muy inferior al anterior procedimiento, que era la entrevista personal. Puesto que no hay que incluir gastos de entrenamiento del personal, el único gasto será el franqueo postal, ¿verdad? Y si es correo electrónico, pues prácticamente no hay gasto. Dentro de las desventajas de este procedimiento podemos señalar que solo un porcentaje bastante bajo de estos es devuelto, lo que les indicaba antes, ¿verdad? No nos podemos garantizar de que realmente todas las personas nos devuelvan el cuestionario. En algunos casos no estamos seguros de que los formularios hayan sido recibidos por sus destinatarios y que hayan sido respondidos por ellos mismos, lo que trae como consecuencia que la información se obtenga con una serie de errores difíciles de precisar por el investigador. Por eso siempre yo digo que a nivel de tesis nosotros tenemos que ir personalmente a aplicar el cuestionario. Podemos hacerlo a nivel personal o, como les decía, en forma grupal, por áreas, repartimos los cuestionarios, pero estar nosotros ahí presente, verificando que realmente las personas sean las que nos contestan el cuestionario. Como una tercera técnica está la entrevista por teléfono. Como lo indica su nombre, este método consiste en telefonear a la persona a entrevistar y hacerle una serie de preguntas. Este método es bastante simple y económico, ya que el entrenamiento y supervisión de las personas encargadas de efectuar las preguntas es siempre muy fácil. Este podría extenderse ahora también con el correo electrónico, con el Gmail y con el Skype. O sea, podemos aplicar una entrevista por medio de Skype y también hasta por medio del Messenger, ¿verdad? Que nos permite tener un contacto directo con la persona y en tiempo real, que eso es muy importante, entrevistar a la persona en tiempo real para ir registrando. Entonces nosotros por el Skype, por el Messenger, le vamos leyendo o escribiendo las preguntas y que la persona nos conteste. Entre las limitaciones que presenta este método podemos señalar el número de preguntas que pueden formularse relativamente limitado, por supuesto, ¿verdad? Además, las investigaciones efectuadas por este método tienen un carácter selectivo, debido a que muchas de las personas que potencialmente podrían ser investigadas no poseen servicio telefónico, por lo que quedan sin la posibilidad de ser entrevistadas, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado. Ahora prácticamente el teléfono está en todo lado, pero sí, podrían haber personas que no tengan acceso a estos medios de comunicación y que tengan información muy valiosa y que no podamos entrevistarlos. Vamos a ver ahora, ya hablamos de las técnicas, o sea, cuáles son las técnicas para la recolección de datos cuantitativos. Hablamos de la principal técnica, que es la entrevista, que se podría realizar en una entrevista personal, por correo o por algún medio de comunicación como es el teléfono o hasta el Skype, ¿verdad? Ahora vamos a ver el instrumento. El instrumento es el recurso por medio del cual vamos a apuntar o vamos a registrar las respuestas. Y vamos a hablar del cuestionario. Dice que cualquiera que sea el método por el que se decida el investigador para recabar información, es necesario elaborar un
estudio de preguntas, ¿verdad? Y ahí es donde aparece el cuestionario, es un conjunto de preguntas. Los cuestionarios en general constan de las siguientes partes. A la hora de diseñar un cuestionario, todo cuestionario tiene que tener las siguientes partes. Primera parte, la identificación del cuestionario. Aquí hablamos del nombre del patrocinante de la encuesta. Este patrocinante sería la universidad que nosotros estamos haciendo la tesis. Nombre de la encuesta, nombre o título de la encuesta. Este es el título que tiene la encuesta, ¿verdad? Cuestionario aplicado a colaboradores, por ejemplo. Número del cuestionario, muchas veces no es un título, sino que son varios cuestionarios. Entonces, cuestionario número 1, cuestionario número 2. Nombre del encuestador, somos nosotros los que estamos haciendo la tesis. Objetivo de la encuesta e instrucciones, ¿verdad? Es fundamental también del objetivo de la encuesta, porque esto permite explicarle a la persona para qué estamos haciendo la entrevista, ¿verdad? Y las instrucciones. Veamos un ejemplo. Ven, en esta parte podemos ver que aparece, vamos a resaltarlo con amarillo, el título del cuestionario. Dice, cuestionario dirigido a colaboradores de la empresa Textiles del Norte S.A. Siempre tiene que tener un título. Luego aparece ya las instrucciones. Dice, el presente cuestionario es aplicado con la intención de reunir información sobre el estado actual en el que operan y se desarrollan las pequeñas y medianas empresas dedicadas a textiles en el Cantón de Naranjo, ¿verdad? Entonces empezamos con el propósito, con la intención de nuestra entrevista, ¿verdad? Luego seguimos explicando que los datos que usted proporcione serán de vital importancia para el desarrollo del tema de tesis del estudiante José Abel Rojas. O sea, tenemos que aclararle a la persona que esa información es para el desarrollo de una tesis de X persona, quien cursa actualmente el programa de licenciatura en Administración y Gerencia de Empresas de la Universidad Metropolitana Castro Carazo en Palmares. Entonces ahí ya estamos diciendo que tampoco es que a mí se me ocurre, no. Hay una universidad que me patrocina y que está dando el visto bueno de todo este proceso de investigación. Y como continuación de esta primera parte del cuestionario, que es como el título y las instrucciones, este párrafo es muy importante. Dice, se agradece de antemano el espacio brindado y se garantiza que la información que brinde será estrictamente confidencial. Eso también es fundamental. Y luego ya las instrucciones. Dice, lea cada una de las siguientes preguntas y de acuerdo con su experiencia marque una X sobre la opción que usted considere más oportuna de acuerdo a su opinión, ¿verdad? Muy bien. La primera parte del cuestionario entonces es el título y son estos parrafitos donde explicamos la intención de la investigación. Luego explicamos que es para una tesis de tal universidad, de tal alumno. Luego se agradece la atención y se garantiza de que sea confidencial, y por último las instrucciones. La segunda parte del cuestionario, que viene aquí con color blanco, son los datos propiamente de la investigación, o sea, los datos que nos interesa conocer, o sea, las preguntas de nuestro cuestionario por variable. Eso es muy importante, ¿verdad? Las preguntas del cuestionario tienen que ser organizadas por variable. Y como es natural, estas partes, así como las preguntas, varían de acuerdo a la finalidad de la encuesta. En algunos tipos de investigación, la parte referente a los datos personales, los años de laboral en la organización, etcétera, es eliminada por no tener ningún tipo de interés para el estudio. Esto es sumamente importante. Hace muchos años se tenía la teoría de que era importante familiarizar a la persona que estábamos entrevistando. Entonces empezaban los cuestionarios con preguntas sobre estado civil, número de hijos, etcétera. Ahora en la actualidad ya se descubrió que no, que eso no funciona, porque la persona empieza a responder una serie de preguntas que no son importantes, y cuando ya llega a las preguntas relevantes para la investigación ya está cansado. Entonces de una vez empezamos con la variable número 1 y las preguntas directas con la variable. Vamos a ver algunas consideraciones que debemos de tomar en cuenta. Dice que el cuestionario debe ser conciso, tratar en lo posible de que con el menor número de preguntas se obtenga la mejor información, ¿verdad? Según la extensión y el tipo de pregunta, se recomienda que los cuestionarios se oscilen entre 25 a 40 ítems, ¿verdad? A veces el ítems es la pregunta, ¿verdad? A veces la pregunta es muy corta,
Entonces se han podido ver cuestionarios hasta de 60 preguntas, porque cada pregunta es muy corta y se marca con X, entonces es muy ágil, ¿verdad? Si se tiene una gran cantidad de preguntas, se prefiere diseñar los cuestionarios y aplicarlos en diferentes momentos. Otra consideración importante es la claridad de la redacción. Evitar preguntas ambiguas o que sugieran respuestas incorrectas, por lo que deben estar formuladas las preguntas de la forma más sencilla, ¿verdad? Formular las preguntas en forma sencilla para que las personas las comprendan. Aquí vamos a ver un ejemplo de una pregunta incorrecta y una pregunta correcta. Veamos lo que dice la pregunta incorrecta. ¿Considera usted que la administración de la empresa se preocupa por organizar y ejecutar actividades orientadas a la motivación de los empleados? Si no, no responde. Muy bien, esta pregunta está incorrecta porque se están preguntando dos aspectos: organizar y ejecutar. ¿Cómo quedaría la pregunta correcta? Se tendría que redactar una pregunta solo con organizar y otra solo con ejecutar. Veamos la correcta. ¿Considera usted que la administración de la empresa se preocupa por organizar, nada más, actividades orientadas a la motivación de los empleados? Muy bien, ¿verdad? Vean que se trata de que la pregunta sea clara y sencilla. Veamos otro ejemplo. ¿Considera usted que la empresa posee un estado financiero saludable a pesar de que recientemente ha tenido problemas para cumplir con el pago de su planilla? Sí, no, no responde. ¿Qué pasa con esta pregunta? Que ya estamos incorporando en la pregunta un suceso, un evento negativo que va a inducir a nuestras personas a contestar negativamente, ¿verdad? Entonces estamos usando más palabras de la cuenta. Vean cómo sería la pregunta correcta. ¿Considera usted que la empresa posee un estado financiero saludable? Sí o no, ¿verdad? No es necesario mencionar si la empresa ha tenido problemas con el pago de planillas, si la empresa ha tenido desfalcos financieros, no interesa. Muy bien. Continuando con el cuestionario, existe la discreción. Un cuestionario hecho a conciencia, eso es muy importante. No debe tener preguntas indiscretas o curiosas, o sea, no deberíamos preguntar lo que no nos interesa, sobre datos personales que puedan ofender al entrevistado. Otra de las recomendaciones es facilidad de contestación. Se deben evitar en lo posible las preguntas de respuestas libres o abiertas. Aunque existe la posibilidad de hacer preguntas abiertas, lo importante es limitarlas, que sean poquitas porque cuesta mucho analizarlas. Y también la formulación de preguntas que requieran cálculos numéricos por parte del entrevistado. Además de eso, se recomienda orden en las preguntas, deben tener una secuencia lógica, agruparlas por variable. Además, no preguntar aquellos detalles que no interesan en la investigación, y también que a cada pregunta debe corresponderle una sola respuesta. Las preguntas no deben formularse de forma ambigua, con lenguaje que no se pueda comprender, o dando lugar a varias respuestas válidas, ¿verdad? Debería ser solo una respuesta. Se recomienda también que el contenido de la pregunta debe ser oportuno y referirse solo al objeto de nuestro estudio y a la variable concreta que queremos investigar, no preguntar aquello que no interesa. Las preguntas deberán formularse con precisión, debiendo tener controlado el tipo de respuesta. Cada uno de los ítems o preguntas debe evaluar un solo aspecto o dimensión. Es conveniente que no excedan las 15 palabras. Vean que hasta ya los libros recomiendan que sean alrededor de 15 palabras, que no sean preguntas muy largas, que se pregunte solo un aspecto, solo una cosita, ¿verdad? No preguntarle un montón de cosas en la misma pregunta porque la persona se va a perder. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que tenemos? Tenemos la pregunta abierta y la pregunta cerrada. La pregunta abierta es aquella en la que el sujeto que responde puede hacerlo con sus propias palabras, sin verse limitado a elegir entre categorías, o sea, opciones de respuestas predeterminadas. O sea que la pregunta abierta es aquella pregunta que ha sido redactada de manera tal que no existen opciones de respuesta. Se le pone rayitas para que la gente conteste con sus propias palabras. Provoca respuestas explicativas y da información más intensa y profunda, ¿verdad?
Estas preguntas tienen el pequeño inconveniente de que no se pueden analizar estadísticamente, ¿verdad? O sea, para analizar, hacer un gráfico de una pregunta abierta es muy complicado, por lo tanto hay que hacer un análisis cualitativo que también existe y que es muy sencillo de hacer. Veamos un ejemplo de pregunta abierta. ¿Qué opina usted sobre las campañas políticas ofensivas? A esta pregunta el informante podría responder un montón de opciones y lo que se debería hacer es un análisis cualitativo. Pero también existe la pregunta cerrada. Dice, el sujeto no puede responder más que a la categoría de respuesta limitada. O sea, se le da una serie de opciones para que la marque con una X. Nos permite recabar información muy puntual, muy exacta y objetible a nivel del análisis estadístico. Las preguntas cerradas se podrían dividir en dicotómicas, también denominadas preguntas de todo o nada, ¿verdad? Son las que tiene dos opciones, se marca sí o se marca no. Veamos el ejemplo. ¿Le parecería correcto la construcción de un centro de salud en su comunidad? ¿Sí o no? Pregunta dicotómica, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No hay un intermedio. Pero también existe la pregunta tricotómica. Dicen que dan una opción más de respuesta, o sea, tiene tres opciones, buscan un punto intermedio, buscan un punto que ni sí ni no, ¿verdad? Entonces son más fáciles de construir y más difíciles de analizar en relación con las dicotómicas. Ejemplo, lee el periódico, sí, a veces no. Y existen también las preguntas cerradas de respuesta múltiple. Son aquellas en las que la respuesta exige incluirse en alguna de las categorías predeterminadas. Nos dan una información más precisa y se presiona menos al sujeto, ¿verdad? O sea, el sujeto tiene más opciones de respuesta, lo que le facilita irse ubicando. Entonces veamos el ejemplo, lee el periódico, nunca, es una opción, rara vez, a veces, con frecuencia, siempre, ¿verdad? Para que la persona escoja una de esas. Vamos a ver ahora algunas de las etapas en la construcción del cuestionario, fundamental. Dice que el primer paso que debemos seguir para construir un cuestionario, ¿verdad?, es diseñar un borrador o un boceto del cuestionario, ¿verdad? O sea, empezamos a escribir en una hojita de papel o en Word, digitamos preguntas relacionadas con nuestro tema de estudio, con nuestras variables, indicando qué aspectos intentan abarcar y cómo se van a distribuir los elementos en las diferentes áreas de contenido. Se recomienda diseñar una tablita o matriz como la siguiente, ¿verdad? Podríamos hacer una tablita donde se escribe la variable y empezamos a redactar preguntas, ¿verdad? Preguntas. Después se podrían seleccionar las principales preguntas, ¿verdad? Entonces veamos el ejemplo. Planes de acción que mejoren el área contable. Posibles preguntas. ¿Considera usted que se puede mejorar el área contable de la empresa? ¿Sí o no? ¿Cuáles acciones considera usted que se pueden llevar a cabo para mejorar el área contable de la empresa? Realiza un estudio de las normas internacionales de contabilidad, contratar un contador, etcétera, ¿verdad? Entonces vean que empezamos a hacer preguntas relacionadas con nuestra variable y después vamos a decidir el formato. O sea, primero lanzamos preguntas y luego decidimos cuáles son abiertas, cuáles son cerradas, ¿verdad? Empezamos a organizar su distribución general, ¿verdad? Empezamos a organizarlas por variables, la longitud del cuestionario, ¿verdad? De repente nos damos cuenta que tenemos un cuestionario de 70 preguntas y decidimos que hay que acortarlo o que hay que dividirlo en dos cuestionarios, ¿verdad? ¿Cuál será su forma de aplicación? Si lo vamos a aplicar personalmente a cada persona o vamos a hacerlo en grupo, cuándo vamos a efectuar, qué instrucciones vamos a tener para su presentación, todos esos detallitos, pero primero empezamos a hacer las preguntas, ¿verdad? Seleccionamos nuestras variables, empezamos a hacer preguntas por variables y ya cuando tenemos nuestras preguntas empezamos a organizar todo eso. ¿Qué título le vamos a poner al cuestionario? ¿Cómo va a ser el párrafo introductorio? ¿Cuáles van a ser sus instrucciones? El orden de las preguntas por variable y empezamos a organizar el cuestionario. Como es muy posible que tengan que descartarse preguntas, debemos elaborar el mayor número posible de preguntas, al menos el triple, dice aquí, de los que se van a necesitar. O sea, porque a veces nos damos cuenta que 2 o 3 preguntas están consultando lo mismo, entonces dejamos solo una. En el diseño de las preguntas o cuestiones hay que tener en cuenta las características generales y amplitud
y actitudes de la persona a la que se le va a pasar el cuestionario. O sea, hay que ir redactando las preguntas al nivel de la persona que nosotros vamos a entrevistar. Sería conveniente que el encuestador esté debidamente entrenado para dar una información adecuada y uniforme sobre cómo responder. En caso contrario, el efecto del experimentador podría ser una posible fuente de error, ¿verdad? O sea, tenemos que estar muy preparados nosotros para ir a aplicar el cuestionario. Por eso hay que hacer un marco teórico. El marco teórico nos da la teoría, nos da los conceptos. Entonces nosotros tenemos claros los conceptos, la teoría, para poder ir a aplicar el cuestionario y cualquier pregunta que nos haga las personas poderlas contestar. ¿Cómo vamos a ir a aplicar un cuestionario de algo que no sabemos? Entonces el marco teórico nos da todos esos conceptos, todo el fundamento teórico, para poder explicar a la persona con palabras sencillas lo que no comprende. Una vez cumplimentados los apartados anteriores, el siguiente paso en la elaboración de un cuestionario es aplicarlo experimentalmente a un número reducido de personas, entre 7 y 10 personas, representativos de la muestra a utilizar para identificar aquellas preguntas criticables acerca de los cuales hay desacuerdo en cuanto a la respuesta correcta debido a una incorrecta redacción o formulación de la pregunta. Estas se eliminan o se redactan de nuevo, ¿verdad? Sería conveniente someter a ensayo un segundo borrador. Esto es lo que se llama un plan piloto, ¿verdad? O sea, que antes de ir a aplicar el cuestionario a gran escala, aplicárselo, por lo menos yo diría que unas 5 personas, para verificar si las personas comprenden las preguntas, si las personas logran comprender las instrucciones, cuánto duran, por ejemplo, cuánto tiempo duran resolviendo un cuestionario. ¿Qué tal que planteamos un cuestionario que se dura 1 hora para poderlo responder, ¿verdad? Entonces, se lo aplicamos a un pequeño grupo de personas para poder verificar y hacer los ajustes y luego ir a aplicarlo a gran escala. Ahora vamos a ver las técnicas de investigación cualitativas. Y aquí aparece la observación, participante y no participante, ¿verdad? Estas técnicas se utilizan muchas veces cuando son pequeñas empresas. Son pequeñas empresas y no hay muchas personas a las cuales le aplicamos el cuestionario. Entonces hacemos una observación, una guía de observación para que refuerce un poquito lo que estamos haciendo. Dice que el investigador hace una inmersión en el contexto. ¿Qué quiere decir hacer una inmersión? Es meterse en la situación, meterse en la empresa para observar cómo se está realizando el proceso en la empresa. Se introduce dentro del grupo de estudio y llega a formar parte de él. En el caso de la observación participante, ¿verdad? O sea que la observación participante, el observador entra a la empresa y empieza a compartir y podría ser hasta un trabajador más de la empresa. Él es parte del proceso. En la observación no participante, el observador simplemente es como un fiscal. Llega, observa lo que se está dando, pero él no se mete ni da opinión, ¿verdad? En la no participante, el investigador observa y registra los acontecimientos, aspectos o situaciones relevantes, pero de forma subjetiva e imparcial, sin formar parte del proceso. O sea, tiene que mantener la objetividad. Aquí hay un error. Esto no es subjetivo, es objetivo, ¿verdad? En la observación no participante, yo soy imparcial y objetivo, ¿verdad? En la observación nos permite o nos proporciona descripciones de los acontecimientos, de las personas, interacciones que se realizan entre ellas dentro de la organización. La ventaja es que se tienen vivencias de primera mano que le permiten comprender la situación o el comportamiento del grupo. Relata la sensación del investigador. Esto lo plasma en algún instrumento. Si yo voy a ir a hacer una observación, por ejemplo, no participante, yo no puedo meterme en el proceso. Entonces yo tengo que ir apuntando lo que voy observando. Eso se puede apuntar en un cuaderno de campo o en un libro de diario, que prácticamente es lo mismo, o en una bitácora o en una guía de observación. Veamos los ejemplos. Aquí podemos ver lo que podría ser un cuadernillo. En un cuadernito, en una libretita, escribimos el nombre de la organización, el nombre de la empresa, el nombre del observador, que seríamos nosotros mismos, y luego en la siguiente página, por página o por varias páginas, podemos ir indicando la fecha, el lugar de la observación,
cuáles fueron los aspectos que se fueron a observar, ¿verdad? Pudo haber sido el ciclo productivo, o se pudo haber observado el proceso de inventario, qué sé yo. Vamos haciendo las observaciones, que las observaciones son estrictamente apegadas a lo que yo estoy observando, ¿verdad? Voy indicando cómo se está dando el proceso sin cambiarle nada, exactamente como lo veo, y luego ya puedo ir agregando comentarios míos personales, ¿verdad? Como observador ya puedo ir analizando y agregando comentarios míos ya que yo saco de lógica, ¿verdad? Pero sí hay que tener claro esos dos aspectos, hay que ir registrando lo que yo observo exactamente como lo vi, y puedo paralelamente en otra partecita ir haciendo comentarios míos. Esto se puede hacer en un cuadernito, en una libretita. También existe una guía de observación. Vamos a verla aquí. La guía de observación se puede hacer como una tablita, ¿verdad? Entonces en una tablita agregamos los indicadores. Son como preguntillas. Son como preguntitas que yo me hago para ir a observar. ¿Existen políticas claras sobre el manejo de desechos? Entonces le marco aquí sí, le dejo un espacio para marcar que sí, o le dejo un espacio para marcar que no, y le puedo dejar unos espacios para yo también ir agregando comentarios míos personales u observaciones. ¿Existen recipientes adecuados para el depósito de los desechos? Sí o no, y voy agregando mis comentarios, y así puedo hacerme una guía todavía más estructurada, una guía más planificada para ir a observar lo que realmente me interesa observar, a la luz, por supuesto, del tema de investigación. También dentro del enfoque cualitativo se pueden hacer entrevistas, ¿por qué no? Dice que aparecerán los puntos de vista, prototipos o representantes de las diversas posturas que pudieran existir. O sea, por medio de la entrevista yo voy y le pregunto a las personas. La entrevista puede ser abierta, como antes vimos, si no existe un guión previo, puede ser semiestructurada, o sea, llevo un cuestionario, pero también pregunto un poquito más del cuestionario. Dice si se adapta a una forma de obtener cuanta más información mejor, o estructurada, si se adapta a un guión predeterminado, ¿verdad? O sea que la entrevista puede ser estructurada o no estructurada, con cuestionario o sin cuestionario. No importa el número de entrevistas, sino la calidad de las mismas. El entrevistado construye su discurso personal, o sea, expresa sus deseos, sus necesidades, sus intereses, etcétera, de forma confiada y cómoda. Se puede utilizar cuestionarios que siguen las características que hemos visto al inicio de esta presentación, guías, o inclusive en el método cualitativo podríamos usar grabadoras o un cuadernito para ir también registrando las respuestas de las personas. Otra de las técnicas cualitativas es el grupo de discusión. Se utiliza para conocer el abanico de opiniones en un grupo, ¿verdad? Rompiendo con el culto del experto. Aquí es donde aparece el grupo focal, ¿verdad? ¿Qué es el grupo focal? Es una discusión en grupo. O sea, reunimos un grupo de personas y empezamos a hablar y a discutir sobre un determinado tema. Las personas que lo componen tienen aspectos comunes, exactamente. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo vamos a reunir a todos los misceláneos y vamos a hacer un grupo focal, por ejemplo, de los contadores, y vamos a hacer un grupo focal diferente solamente de los de la parte administrativa, para que todos más o menos manejen los mismos conocimientos, las mismas acciones. El investigador permite que las personas hablen espontáneamente. En este grupo focal se puede grabar. El grupo focal también podríamos usar un cuadernito como el que vimos antes para ir anotando las respuestas. Se podría usar también un conjunto de preguntas. Permite conocer el abanico de opiniones. Se puede utilizar antes, durante o después de un proyecto de investigación, ¿verdad? Sobre la población diana, que es, o sea, el grupo de interés, así se llama, población diana, se hacen subgrupos que deben representar las distintas opiniones. Lo que yo les decía, yo tengo una gran población diana, que es el conjunto de empleados de una empresa, y empiezo a hacer los subgrupos. La parte administrativa a un lado, departamento de ventas es otro grupo, y así empezamos a estratificar la información. Por tanto, los subgrupos deberían tener distinta edad, género, nivel de instrucción, trabajo, etc. ¿Cuál es la recomendación de la cantidad de participantes en cada grupo focal? Dice de 6 a 12. Cada grupo focal debería de ser de mínimo 6 a máximo 12. ¿Cuántos grupos? Bueno, hasta que los distintos grupos no aporten nada nuevo. O sea, vamos haciendo grupos hasta que obtengamos toda la información.
¿Cómo los vamos a reclutar? ¿Cómo los vamos a reunir? Bueno, podemos utilizar la red informal, amigos, vecinos, o la red formal, censos, o podemos usar la misma estructura de la empresa por departamento. Incentivos, ¿cómo los vamos a motivar? Haciéndoles ver que la información que ellos aporten es valiosa. ¿Cuánto debe durar un grupo focal? Entre 60 a 90 minutos, máximo de 90 minutos. Preguntas, dice que vamos a empezar con preguntas abiertas, y las preguntas más importantes se realicen cuando se siente que realmente el grupo está interesado, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos con el grupo focal, llegan momentos donde la gente está muy participativa. Ahí lanzamos las preguntas que llevamos planificadas para obtener las respuestas. ¿Cómo vamos a iniciar el grupo focal? Dice que los participantes se sientan en círculo. El monitor, que sería el investigador, indica que no es un experto en el tema que se va a tratar, o sea que él no va, me disculpan el concepto, a rajar de que él sabe del tema, sino que él va a orientar y a ver qué aportan ellos como grupo focal. Pide permiso para grabar en un cassette o en un video para poder analizar las opiniones posteriormente. Explica que posteriormente el objetivo del estudio, ¿verdad?, va a ser precisamente realizar una investigación. Da una serie de normas al grupo focal, porque si no, cuando vemos el grupo se desordena, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todos deben de opinar, no hablar más de una persona a la vez, levantar la mano, decir lo que se piensa, no lo que los demás quieren oír, ¿verdad? Entonces, que no haya respuestas o opiniones equivocadas, que lo que hacemos es aportar todos. El monitor, que es el investigador, debe facilitar la dinámica del grupo, o sea, atención al hablador, indicarle al grupo que pongan atención a la persona que está hablando, y trabajar con todo, ¿verdad? Van a aparecer algunos que se sienten ser los expertos, y entonces hay que orientarlos para que no tomen el liderazgo y solo ellos aporten. Va a aparecer la persona que se representa el mudo o el tímido, ¿verdad?, que es aquel que no quiere aportar, entonces hay que incentivarlo para que participe. Aparece el distraído, que es el que está pensando en otra cosa, el que no muestra interés, hay que ver cómo lo insertamos en el grupo focal. Podría aparecer la víctima, que es aquella persona que es la que aquí nadie me quiere. Y así podrían aparecer un montón de personajes dentro del grupo focal, y el investigador tiene que estarse moviendo para poder realizar bien el grupo de forma efectiva. Cuando ya realicé el grupo focal, viene la parte del análisis. Hay que organizar los datos, ¿verdad? O sea, vamos por pregunta, darle forma, de ahí salen las opciones, resumir sin cuantificar la respuesta, o sea, lo que hacemos es resumir, pero no decir tantas personas dijeron esto, tantas personas dijeron el otro, no, nada más resumir. En la pregunta número tal se dieron tales aportes, opinaron que es importante esto o el otro, sin necesidad de cuantificar. Explicar y obtener las conclusiones. Cuidado al generalizar. Los adolescentes piensan que... No los adolescentes, no. En nuestro grupo los adolescentes piensan que, ¿verdad? Eso es algo muy importante del método cualitativo. El método cualitativo nos impide generalizar resultados. Los resultados son exclusivos del grupo de estudio. Ya para ir cerrando, sobre las técnicas cualitativas, dice que trabajan con el lenguaje social tradicional, que incluye la función emotiva, o sea, motivar a la persona. Connotativa es la relación entre mensaje y receptor, ¿verdad? Y la relación estética, o sea, el objeto de la comunicación es el propio mensaje, o sea, cómo logramos que ese mensaje sea bonito para que la gente lo comprenda. Y utiliza la metalingüística, que es el mensaje tiene por objeto otro mensaje, o sea, esa doble intención al ir realizando, por ejemplo, el grupo focal. La metodología cualitativa no solo no utiliza cuestionarios, tampoco cuantifica, da números, las respuestas, sino que analiza e interpreta el lenguaje para encontrar el sentido oculto, el fenómeno social que se está investigando, eso que está oculto y que queremos descubrir. Muy bien, de esta manera hemos terminado este tutorial, espero que les funcione y nos vemos en otra ocasión.